Muchas gracias a todos por acompañarnos. Olivier Lecoq es profesor en la Universidad de Pau et de País de la Dour desde 2005. Tiene doctorado en Derecho Público desde el 99 por la Universidad Aix-Marseille y ha ejercido la docencia en distintas universidades en Francia hasta el día de hoy. Sus líneas de investigación incluyen el derecho comparado, la justicia constitucional, los derechos fundamentales, la organización territorial y el derecho de los extranjeros, con especial atención al sistema jurídico francés y español. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como sabe, tiene unos 30-40 minutos de tiempo máximo y luego abriremos el debate a todos los colegas. Ok, con placer. Muchas gracias para estas palabras de presentación. Primero, por supuesto, quisiera agradecer a mis colegas que me han invitado a venir aquí en vuestra universidad y todo a Marc Carrillo, que es un colega, pero sobre todo un gran amigo desde algunos años, digamos. Y mi sujeto de presentación hoy, efectivamente, es una presentación general, ¿no? Global, síntesis de la cuestión prioritaria de constitucionalidad en mi país, por supuesto, en Francia, que es un procedimiento que, digamos, parece más o menos a los recursos específicos de protección de los derechos fundamentales que encontramos en los otros países europeos, pero con bastantes singularidades. Es una pequeña excepción francesa, una más, y voy a presentar este recurso particular bajo dos líneas, dos partes, por favor, sí. Aquí es mi pequeño sumario. En primera parte es porque me parece importante volver un poco detrás al inicio de nuestra Constitución actual para comprender la manera que se ha formado la justicia constitucional en Francia, que ha empezado con el control de constitucionalidad inicial, que es un control a priori y que fue mejorado considerablemente gracias a la creación, mi segunda parte, la creación de la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Es la razón por la cual, primera parte, algunos elementos sobre el control de constitucionalidad inicial y después la cuestión prioritaria. Pero de forma como una pequeña introducción, quisiera centrarme en un concepto muy conocido, por supuesto, el del Estado de Derecho, para mostrar que Francia, respecto a este concepto de Estado de Derecho, Francia presenta una singularidad de manera general cuando interesamos a la construcción de la justicia constitucional en mi país. Por lo tanto, un pequeño desvío preliminar a través de este concepto del Estado de Derecho para mostrar esta singularidad del modelo francés. Perdona elementos tan básicos, pero en primer lugar, ¿qué es un Estado de Derecho?
según mi punto de vista, pero es una visión generalizada, si nos limitamos a sus grandes líneas, el Estado de Derecho, por favor, el Estado de Derecho tiene, como sabéis, dos elementos. Un elemento material y un elemento formal. El elemento material es bastante sencillo, es la voluntad que el ordenamiento jurídico protege ciertos valores en el nivel el más alto del ordenamiento jurídico. Y estos valores se reflejan esencialmente en un catálogo más o menos estructurado, más o menos diversificado de derechos fundamentales. Y a menudo las constituciones modernas se abren con un catálogo de derechos fundamentales, por ejemplo, la ley fundamental alemana de 49, conocéis, por supuesto, pero también la Constitución española de 78. El elemento material. El elemento formal ahora reside en el hecho que se han creado mecanismos jurisdiccionales con el fin de garantizar, efectivamente, garantizar los valores así consagrados. En términos constitucionales, esto ha llevado a la creación en Europa, como sabéis, de un nuevo modelo de justicia constitucional, a saber, el modelo europeo, que hace de un órgano jurisdiccional específico, la Corte Constitucional, el garante de la Constitución, el garante de los derechos fundamentales en particular. Bueno, respecto a estos dos elementos, el elemento material y el elemento formal, que corresponde a la definición clásica del Estado de Derecho, Francia forma parte, por supuesto, de los Estados de Derecho, evidentemente. Pero en este aspecto se diferencia de la mayoría de sus vecinos europeos. ¿Por qué? Porque la Constitución inicial de la Quinta República, es decir, la Constitución de 4 de octubre de 1958, la Constitución actual, inicialmente no corresponde realmente a una Constitución moderna, no corresponde a una Constitución que valida, digamos, estos dos elementos, que se trata del elemento material o el elemento formal. No corresponde inicialmente al elemento material. Por supuesto, la Constitución de 58 consagra ciertos valores. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución de 58 establece las principales características de nuestra república, que es una república, el texto no los dice, una república indivisible, democrática y social. También la Constitución de 58 reconoce algunos derechos fundamentales, derechos humanos. Por ejemplo, los derechos políticos, la igualdad, la libertad individual, es decir, el habeas corpus. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con un catálogo de derechos fundamentales, como el de la ley fundamental alemana de 49 o como la Constitución española, la Constitución peruviana, colombiana, etcétera, que se abren
por un catálogo. No obstante, sobre el elemento material, las cosas han cambiado gracias a una sentencia del juez constitucional francés, el Consejo Constitucional, que cambiará por completo la faz de nuestro corpus material constitucional y que dotará a Francia de su catálogo de derechos fundamentales. Esta sentencia es la sentencia de 16 de julio de 1971, dicha libertad de asociación. Y efectivamente, gracias a estas sentencias y desde 1971, el Consejo Constitucional forma el bloque, puede pasar a la siguiente, el bloque de constitucionalidad. Gracias a esta sentencia, el Consejo Constitucional integra en el bloque de constitucionalidad, en el corpus constitucional aplicable en Francia, no solo, por supuesto, la Constitución de 58, pero también la Declaración muy conocida de 1789, que consacra, como sabéis, las grandes libertades clásicas. El preámbulo de la Constitución de 1946, que es un preámbulo que él consacra sobre todo derechos de los trabajadores y también derechos, digamos, sociales. Y después, gracias a las revisiones de la Constitución, este bloque fue enriquecido, en particular en 2005, por la introducción en nuestro corpus constitucional de la Carta del Medio Ambiente. Todo eso para decir que gracias a esta sentencia, el elemento material del concepto de derecho, del Estado de Derecho, fue cumplido. Pero, ¿cómo se pasan las cosas al nivel formal? También al nivel formal, y es que hoy nos interesa más, también mi país conoció una evolución significativa. Efectivamente, desde 58, la fecha inicial de nuestra Constitución, nuestra justicia constitucional ha experimentado importantes cambios que culminaron con la creación en 2008 de la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Así, para comprender mejor los porqués y el cómo de la cuestión prioritaria de constitucionalidad, me parece oportuno pasar por el control de constitucionalidad inicial, que gracias a la presentación del cual podremos entender mejor la cuestión prioritaria de constitucionalidad. El control de constitucionalidad inicial, ¿qué podemos decir? Primero se observa que cuando fue creado el Consejo Constitucional por la Constitución de 58, estábamos muy lejos de imaginar que esta institución, el Consejo Constitucional, sería más tarde una verdadera Corte Constitucional, encargada sobre todo de proteger los derechos fundamentales. En efecto, originalmente, el papel del Consejo Constitucional era esencialmente de orden institucional, pues, sin entrar en los detalles, su principal función en 58 era asegurar lo que se llama, pero no conocéis bien el asunto, el parlamentarismo racionalizado
es decir, vigilar la buena repartición de las competencias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sin embargo, existía bien un recurso de constitucionalidad de la ley, pero en un primer tiempo este recurso quedó confidencial. Y fue en un segundo tiempo una reforma constitucional importante en 74 que permitió una, digamos, primera revolución de nuestra justicia constitucional. Por lo tanto, después presentar los grandes rasgos del control inicial, muy rápidamente, evocaré la reforma de 74 relativa a las autoridades de remisión, que fue para nosotros, para nuestra justicia constitucional, una primera revolución. Los grandes rasgos del control inicial. A propósito de este control inicial, las cosas son muy sencillas. Según el artículo 61, existía un recurso contra la ley, pero un recurso a priori por vía de acción. Control que solo se puede ejercer por el juez constitucional, el Consejo Constitucional. Se trata, efectivamente, primer punto, de un control a priori. Eso significa que la ley que se examina por el juez constitucional ha sido aprobada por el Parlamento, pero no es entrada en vigor. El recurso se forma entre la aprobación de la ley y la promulgación por el presidente de la República. Por lo tanto, es bien un recurso a priori. Y las consecuencias del control a priori, que podemos imaginar evidentemente, que es también un control dicho abstracto, un control de norma a norma, son nítidas en el caso que el Consejo Constitucional declara la ley inconstitucional. La ley no puede entrar en vigor. Es también un control por vía de acción. Eso significa que el recurso no se interpone durante un proceso. Obviamente, es lógico, puesto que la ley no es entrada en vigor. El recurso se interpone por autoridades políticas, pues por vía de acción. Al principio, solas existían 4 autoridades políticas de remisión al Consejo Constitucional: el presidente de la República, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado. Esta limitación de las autoridades de remisión, las 4, explica mucho por qué hasta los 70 la actividad del Consejo Constitucional fue muy reducida, pues había muy pocos recursos por estas 4 autoridades. Pero las cosas cambiaron mucho desde una primera reforma constitucional, la de 74. En efecto, creía esta reforma el recurso parlamentario. Es decir, la posibilidad para al menos 60 diputados o 60 senadores recurrir al Consejo Constitucional a fin de examinar la constitucionalidad de la ley antes de su entrada en vigor. Esta apertura del recurso a los parlamentarios transformó completamente los datos del problema, pues permitió un desarrollo considerable del contencioso constitucional, a la escala de Francia, por supuesto.
Y al final permitió reconocer plenamente el rol del Consejo Constitucional. El rol del Consejo Constitucional con un verdadero control de constitucionalidad. Y de hecho, al servirse del control de constitucionalidad como una forma de contrapoder, la oposición política minoritaria se acostumbró a recurrir contra casi todas las leyes relevantes de la mayoría política. De esta forma, y de manera muy singular, como podemos ver, el sistema jurídico francés permitió el desarrollo del control de constitucionalidad y sobre todo la elaboración, gracias a 876 sentencias, la elaboración de una doctrina bastante rica que corresponde más o menos a las doctrinas que podemos encontrar en otros países europeos. Pero a pesar de su eficacia, su cierta eficacia, a pesar también de sus promotores a favor del control a priori, desde los años 80, muchas voces consideraban que era necesario completar este primer sistema. Completar nuestro dispositivo de control de constitucionalidad al crear un nuevo recurso, esta vez un recurso a posteriori. Quería examinar la ley después su entrada en vigor. De verdad, hubo que esperar largo tiempo antes de haber introducido este nuevo recurso a posteriori. Sin embargo, se fue el caso bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy. Con la reforma constitucional de 23 de julio de 2008, que introdujo el artículo 61-1 de la Constitución. Y para presentar, pues, la cuestión prioritaria de constitucionalidad, me parece convenir ver en primer lugar por qué. ¿Por qué la creación de la cuestión prioritaria de constitucionalidad? ¿Qué necesidad? Y después destacar las principales características de la QPC, como se llama en francés el acrónimo, las principales características de la QPC. Primero, ¿por qué? ¿Por qué la QPC? Desde mi punto de vista, razones explican por qué era necesario introducir un control a posteriori, de defensa en particular de los derechos fundamentales en nuestro sistema jurídico. Tres razones que además están vinculadas, que se completan. La primera razón es que con solamente el control a priori de constitucionalidad, era cierto que existían leyes inconstitucionales en nuestro sistema jurídico, en nuestro derecho, porque finalmente una parte significativa de las leyes no habían sido el objeto de un control de constitucionalidad a priori. Por lo tanto, introducir la QPC es el medio suprimir las leyes inconstitucionales. Y lo que podemos ver ahora, hay 1.125 sentencias QPC que han sido dictadas por el Consejo Constitucional. Y dentro de esta cifra, 30
desbocan sobre anulaciones totales o parciales, lo que muestra la eficacia para, digamos, limpiar el orden jurídico francés de su veneno, ¿no? De su veneno inconstitucional. Primera razón. La segunda razón es mejorar la protección de los derechos fundamentales de los individuos y eso al ofrecer un verdadero derecho al justiciable. La posibilidad para el justiciable impugnar cualquier ley ante cualquier juez. Lo que es lo que permite decir que gracias a la QPC, el contencioso constitucional se convirtió en un contencioso ordinario, accesible al común de los mortales. La tercera y última razón, desde mi punto de vista, es mejorar la imagen de la Constitución respecto a los convenios internacionales. Es un punto que quizá para vosotros es un poquito complicado a bien entender y quiero pararme un poquito sobre la situación del derecho internacional y europeo, perdón, en mi país, porque es una razón importante que explica también la creación de la QPC. Algunas palabras sobre este punto. ¿Cuál es el efecto del derecho internacional y europeo en mi país? Y creo que la situación es un poquito diferente en los otros países europeos. Eso parte de un artículo fundamental de la Constitución en la materia, el artículo 55 de la Constitución. ¿Qué dice que enuncia este artículo? Nos dice que hay un principio de primacía de los tratados respecto a la ley, lo que implica la posibilidad de efectuar un control de convencionalidad de la ley para respetar este principio de primacía. Y el problema era saber en qué medida los jueces iban a aplicar este artículo 55 de la Constitución y aceptar el control de convencionalidad de la ley. Aquí dos tiempos jurisprudenciales se distinguen. Primer tiempo es el del Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional, en una famosa sentencia de 75, la que es relativa a la legalización del aborto en Francia, el Consejo Constitucional, no insisto, se declara incompetente. Sin duda, hay un principio de primacía de los tratados respecto a la ley, pero yo, Consejo Constitucional, estima que la Constitución no me confiere esta atribución. Segundo tiempo, que decían las Cortes Supremas de Francia, el Corte de Casación y el Consejo de Estado, los jueces ordinarios, digamos. En dos sentencias, respectivamente en 75 para la Corte, en 89 para el Consejo, los dos Cortes Supremas
se reconocen ellas competentes para controlar la convencionalidad de la ley, lo que ha permitido una fuerte penetración, sin duda más que en otros países europeos, una fuerte penetración de los derechos internacionales y del derecho europeo dentro del sistema jurídico francés, en la medida que los jueces ordinarios se transformaron en jueces de derecho común de la convencionalidad de la ley. Y es un punto muy importante en Francia para entender por qué la cuestión. Porque esta situación presenta una paradoja respecto a la convencionalidad de la ley y a la constitucionalidad de la ley. ¿Por qué una paradoja? Porque el ciudadano se sentía más protegido con los tratados que con su propia constitución. En efecto, una paradoja, pues en cualquier proceso el justiciable puede invocar la violación de un tratado por la ley, por ejemplo, el Convenio de Estrasburgo, mientras que en el mismo tiempo no puede invocar, por ejemplo, la Declaración de 1789, que es el más grande texto de derecho francés. Hay, por consiguiente, por lo tanto, un descrédito de la Constitución respecto a los convenios europeos. Y eso explica sin duda que una de las razones que explica la cuestión prioritaria de constitucionalidad es restablecer la Constitución para el justiciable respecto a los convenios internacionales. Bueno, la cuestión prioritaria de constitucionalidad, ¿cuáles ahora sus principales características? Sobre un plano general, el procedimiento de la cuestión prioritaria de constitucionalidad, previsto por el artículo 61-1, permite a cualquier, es el esquema general, permite a cualquier justiciable, a la ocasión de cualquier juicio, recurrir contra la ley al invocar la vulneración de sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución, por el bloque de constitucionalidad. Y si el juez considera que la cuestión plantea problema, puede, por una cuestión perjudicial, puede plantear la cuestión ante el Consejo Constitucional. Por lo tanto, se trata de un recurso específico de protección de los derechos fundamentales sobre el modelo que se encuentra a menudo en Europa. Pero la cuestión prioritaria de constitucionalidad presenta singularidades. Y vamos a insistir un poco sobre esta. Paso rápidamente sobre el hecho que la ley impugnada tiene que ser la que se aplica en el proceso actual, puesto que no se trata obviamente de impugnar cualquier ley. También paso rápidamente sobre el hecho que los derechos fundamentales convocados son los que se garantizan por la Constitución. Dos puntos evidentes. En cambio, voy a insistir sobre los aspectos más, digamos, procesuales.
que confieren toda su originalidad a la cuestión. Primero, se trata, se trata de una cuestión perjudicial. Es decir, que el justiciable recurre ante el juez ordinario. Y es este juez que transmite o no la cuestión ante el Consejo Constitucional. Después de haber verificado que los requisitos para eso se cumplen. El recurso es un recurso distinto de los otros aspectos del litigio delante del juez acuo. Hace el objeto de una demanda específica y esta demanda es prioritaria, lo que expliqué el nombre del recurso. Es decir, que tiene que ser examinada la cuestión ante todos los otros aspectos del proceso, los cuales son, por lo tanto, los otros aspectos del proceso suspendidos en la espera de la respuesta a la cuestión de constitucionalidad, la que es, pues, prioritaria. Lo que es notable aquí es que existe un sistema de filtro, más exactamente un doble filtro. En efecto, cuando la cuestión es planteada ante un juez de primera instancia o un juez de apelación, este juez efectúa un primer filtro. Y si estima que los requisitos se cumplen, transmite la cuestión a su Corte Suprema, sea el Consejo del Estado, sea la Corte de Casación. Y a su vuelta, la Corte Suprema, Consejo de Estado o Corte de Casación, examina las condiciones, los requisitos, además de manera un poco más intensa, que permiten transmitir o no. Lo que permite decir a este nivel que la Corte Suprema ejerce una forma de antecontrol de constitucionalidad. La transmisión de la cuestión ante el Consejo Constitucional supone que esencialmente que tres requisitos se cumplen. Como lo he dicho antes, uno, la ley impugnada es la que se aplica al litigio. No problema. Dos, la ley impugnada no tuvo que haber sido anteriormente declarada constitucional por el Consejo Constitucional. Y se nota aquí, además, que el Consejo Constitucional ha elaborado, y es una singularidad que es notable, ha elaborado un tablero muy detallado de todas las disposiciones legislativas que ya han sido declaradas constitucionales. Por lo tanto, el juez ordinario, el primero, verifica que la ley incurrida no figura en este tablero. Tercero requisito, la Corte Suprema juzga si existe un dudo serio de inconstitucionalidad de la ley. Y si es el caso, transmite la cuestión al Consejo Constitucional. Ahora, en cuanto a la duración del proceso, que me parece un punto muy notable. El juez de primera instancia o de apelación, primer juez, tiene que examinar el recurso lo antes posible, algunos días. Luego, segundo filtro, la Corte Suprema, Consejo del Estado o Corte de Casación, tiene 3 meses para examinar si transmite o no. Si
tramite el recurso. Entonces, a su vuelta, el Consejo Constitucional tiene 3 meses para examinar la constitucionalidad de la ley impugnada. Por lo tanto, y es particularmente notable, el juez constitucional juzga la ley en un máximo de 6 meses. Lo que veo en vuestros rostros, lo que es un sueño para muchos otros jueces constitucionales europeos, me parece, incluso y quizá sobre todo el Tribunal Constitucional Español. Por fin, hay que destacar que en el marco de un control que queda abstracto, que queda un control de norma a norma, en el caso que el Consejo Constitucional juzga la ley inconstitucional, la ley es abrogada. La ley desaparece del orden jurídico. No obstante, pequeño punto añadido, no obstante, como lo prevé el artículo 62 de la Constitución, el Consejo Constitucional tiene la facultad modular, una facultad de modulación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad eventualmente al dejar tiempo al legislador para reformar, para revisar la ley declarada inconstitucional. Bueno, algunas palabras de conclusión sobre esta muy breve presentación de este recurso. Se puede decir al final que desde su entrada en vigor en 2010, de verdad, este recurso es un éxito. Es un éxito. Es un éxito, pues primero fue muy bien aceptado por los actores judiciales. Muy bien aceptado por los jueces como los abogados que se acostumbraron deprisa a esta nueva herramienta de defensa de los derechos fundamentales. Es una evidencia. Un gran éxito, segundo, porque el doble filtro es un doble filtro muy eficaz, que permite no saturar al pleitorio del Consejo Constitucional, que solamente dicta más o menos 100 sentencias al año. Solamente 100 sentencias al año, lo que es muy diferente de los otros, de sus homólogos. Y además, dentro de 6 meses máximo. 3, éxito porque casi un tercio de las cuestiones dan lugar a una anulación total o parcial de la ley impugnada, lo que no es sorprendente para concluir, dado que las cuestiones remitidas plantean serios problemas de constitucionalidad, según lo que ya han juzgado los jueces ordinarios. Un éxito, y es una conclusión optimista, pero nuestra justicia constitucional tiene otros problemas. Muchas gracias por vuestra atención.